Permítame ahora comenzar este mensaje con una leyenda que para quienes somos ya antiguitos de pronto es conocido, ¿no? Todas estas leyendas quiteñas por lo general, entiendo que hay a nivel del Ecuador, pero estas narraciones populares que nacieron de una realidad en parte y de una situación ilusoria también, pero que tiene esa dosis de folclore, ¿no? Esa es la leyenda, ese que tiene esta narración popular que tiene esa dosis de folclore del momento, propia de cada momento, ¿sí? Y esta leyenda nace más o menos por el 1597 en la ciudad de Quito, a más o menos un siglo de haber sido conquistados por los españoles. Junto con la venida de los españoles vino también la religión, y con la religión tomaron posesión, a nombre de la religión y a nombre de Dios, tomaron posesión de algunas propiedades los religiosos que vinieron en esos primeros viajes desde España. De las primeras comunidades que se asentaron acá fueron los franciscanos. De hecho, apenas al mes de haber llegado los españoles a territorio americano, al mes de ser fundada la ciudad de Quito, se fundó la primera escuela franciscana, que hasta el día de hoy funciona en la parte posterior del convento de San Francisco, la escuela franciscana San Andrés. Yo estudié ahí, por eso conozco esa historia. Y más o menos a los 100 años de estos eventos, se formó también una nueva congregación de los frailes franciscanos que aglutinaba a jóvenes, ¿sí? A jóvenes por lo general decepcionados del amor. Habían decidido refugiarse en el Señor supuestamente, y obviamente las personas, los aspirantes a sacerdotes que entraban a este convento eran personas jóvenes y con mucha inquietud de la vida. Por un tiempo permanecieron ahí. Este convento que congregó a estos jóvenes era en lo que hoy se conoce como el convento de San Diego. Y en la convivencia de estos jóvenes, de estos chicos, con ese común denominador, pensaba que iba a poder transformar su vida sentimental, porque el objetivo de esta nueva congregación de frailes franciscanos era purgar sus pecados con el sacrificio corporal, de tal manera que ellos, al salir del convento, habían comprometido movilizarse descalzos, ¿sí? Porque pensaban que ellos con ese sacrificio corporal podían purgar sus pecados y olvidar sus penas. Bueno, dentro del convento hubo una buena acogida, los jóvenes obviamente tenían la posibilidad de conversar entre ellos y prontamente salió a flote la inquietud juvenil, ¿sí? De entre ellos se había alistado un muchacho llamado Manuel Almeida. Este chico, junto con otros muchachos, dieron alas a sus inquietudes juveniles y en algún momento deciden darse una oxigenación de la vida del convento. Y dicen, salgamos. Las puertas del convento se cerraban 7 de la noche y no había opción de salir ni pretexto para hacerlo. Así que ellos muy suspicazmente deciden salirse por las noches y buscan el espacio para lograr su cometido. Y encuentran que la única posibilidad que tenían para escapar del convento era una ventana ubicada junto al crucifijo del altar mayor del convento de San Diego. Y dicen, es por ahí donde podemos escapar. Lo intentan una primera vez y se dan cuenta que ellos, al salir para poder lanzarse a la calle, tenían que apoyarse en el hombro del crucifijo, ¿sí? Y al principio les generó temor, al principio les generó recelo, pero conforme iban manteniendo esta malsana costumbre, lo hacían repetidas veces. ¿Para qué? Para salir a los antros, para salir a los burdeles, para salir a las cantinas
clandestinas de aquellas noches y madrugadas quiteñas. Se hicieron muy conocidos, muy populares ellos, tanto por la suspicacia de aquel voto de consagración que habían dado, que contrarrestaba con su picardía humana y que la manejaba muy bien, porque a tempranas horas de la mañana volvían igualmente por el mismo lugar por donde habían salido. Una de esas ocasiones, cuenta la leyenda, que al salir este inquieto muchacho llamado Manuel Almeida, salía como de costumbre, trepaba por la pared del altar, se apoyaba en el hombro del crucifijo para lanzarse desde la ventana y escuchó una voz que le dijo: ¿hasta cuándo, padre Almeida? Él se asombró, se asustó, pero más pesó su decisión de continuar en las juergas y le dijo: hasta la vuelta, Señor. Él salió, se fue, como de costumbre, con sus amigos, y al regresar, aquel día que había escuchado esta voz, esta pregunta que le hacía supuestamente Dios, al regresar se sorprendió porque tipo 3 de la mañana, hora de retorno al convento, se encontró con un cortejo fúnebre. Sorprendido por la hora del cortejo, por lo escaso de la asistencia, pidió que se detuviera el cortejo fúnebre y pregunta, dice: ¿quién es el que murió, que le llevan a esta hora? Y las personas que sostenían la caja no decían nada. Ante su insistencia, él pide mirar al cadáver que era trasladado en esa caja, y para sorpresa suya, cuando abre la caja, ve que era él mismo. Manuel de Almeida estaba en esa caja. Esto tocó tanto su corazón que en medio de la embriaguez que tenía, volvió al convento, y dice también la leyenda que él volvió y nunca más volvió a salir, y que de ahí en adelante su comportamiento fue ejemplar. ¿Sí? Eso cuenta la leyenda, conocida como la leyenda del padre Almeida, con sus frases célebres: ¿hasta cuándo, padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. No sé si las conocían todos, ¿no? A lo mejor los jóvenes no, pero bueno, el próximo domingo le cuento otra. No. Sí. Bueno, ¿por qué le comento esto? Porque me vino a la mente un capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 6 específicamente, en el que yo quiero destacar ciertos aspectos antes de ir a los versículos pertinentes. En este capítulo 6 del Evangelio de Juan se destaca algunos aspectos que fueron los inicios del ministerio público de Cristo Jesús. Allá en el capítulo 2 se sucede el primer milagro, que es la transformación del agua en vino, y en el capítulo 6, que es el que me llamó la atención cuando estaba pidiéndole a Dios una dirección para compartir la palabra, la leyenda vino luego, la idea de la leyenda ya fue una deducción mía, y miraba que en el capítulo 6, por ejemplo, se destaca algo que llamó fuertemente la atención a multitudes, y fue aquello que se conoce como la alimentación de los 5,000, ¿sí? En un momento determinado, multitudes le habían seguido a Jesucristo, estaban en un lugar lejano de la ciudad, había caído la noche y Jesús dice: hay que darles de comer a ellos. La reacción inmediata de los discípulos simplemente es imposible, necesitamos mucho dinero para que alguien coma un poco y el lugar donde podemos comprar está lejano. Y Jesús dice: no hay ningún problema, y usted conoce la multiplicación de los panes y de los peces. Y comieron los 5,000. Otro aspecto que se relata y por esta multiplicación de los panes, que usted sabe, dice que comieron todos, que estaban 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, se asume que eran aproximadamente unas 8 o 9,000 personas, y que todos comieron y se saciaron al punto que al recoger lo que ya no avanzaban, quedaron 12 cestas llenas que sirvió para que comieran sus discípulos. Y dice que por esta causa, y eso lo dice solo el Evangelio de Juan, a pesar de que este milagro se repite en otros evangelios, pero en el de Juan dice que por esta causa quisieron nombrarle rey
a Jesucristo. Imagínense, ¿no? Por el beneficio recibido, obviamente, haber comido de manera inesperada, de manera milagrosa y hasta saciarse. Luego relata el mismo capítulo 6 que habiéndose trasladado los discípulos de un lugar a otro en la noche en una barca, Jesús no había subido una barca con ellos, les había dicho, adelántense un poquito ustedes, y les cogió un fuerte viento que generó un oleaje que puso en peligro sus vidas. Y Jesús apareció caminando sobre las aguas. ¿Y qué es lo que calmó el ánimo de ellos y calmó a la naturaleza impetuosa que amenazaba sus vidas? Fueron estas palabras. Jesús les dijo, no temáis, yo soy. No temáis, yo soy. Llegan a salvo a la otra orilla, pero muy temprano en la mañana vuelven al lugar de donde habían salido y la gente, la multitud sale a buscarles. Ya no les encontraron, apenas dice que encontraron una sola barca en el lugar y decían, ¿dónde está este Jesús? ¿Sí? Y en esa instancia vamos por favor al Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 25. La gente comenzó a buscarle, a procurarle. ¿Dónde está este Jesús? Posiblemente, ¿dónde está este Jesús que nos dio de comer? ¿Sí? Porque eso es el último beneficio que habían recibido. Y sucede lo siguiente cuando se encuentra la gente con Jesucristo. Juan capítulo 6, versículos del 25. Juan capítulo 6, perdón, versículos del 25 al 40. Hago yo la lectura de la palabra de Dios. Le pido por favor que usted siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. ¿Tenemos todos amén? Juan 6, 25 al 40. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios del Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Bueno, esta conversación que Jesucristo tiene con esta primera multitud que comienza a seguirle a Él, le buscan para ver qué más podía hacer o también qué más podían recibir de Él. Al punto que Jesús les desenmascara y les dice, ¿por qué me buscan? ¿Me buscan porque comieron el pan y quedaron saciados? Es necesario, y ahí Jesús cambia el discurso y les dice, es necesario que ustedes no trabajen por el pan que perece. No estaba diciendo que no trabajen, le estaba diciendo que no se afanen por ese pan. Dice, y más bien que ustedes trabajen por el pan que a vida eterna permanece. Y les da alguna explicación que yo quiero resumirla el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios inquietaba mi corazón.
haciéndome notar que los seres humanos, y de entre ellos nosotros como iglesia, a veces caemos en un costumbrismo en nuestra relación con Dios. Y parte de ese costumbrismo es, por ejemplo, venir a la iglesia, ¿sí? Y venimos a la iglesia con expectativas de recibir algo de parte de Dios. Quizás el milagro que estamos demandando ante una situación crítica, difícil, o quizás una protección especial por sentirnos hijos de Dios, o quizás una prosperidad material que no nos caería mal, ¿sí? Y que a veces la negociamos con Dios. En fin, hay muchas cosas que demandamos de parte de Dios y que nosotros queremos que Dios nos otorgue, que Dios nos dé, que Dios nos entregue. Y nos hace acuerdo y dice, está bien que procuren ese bienestar, esa protección, ese cuidado, esa restauración, esa provisión, esa prosperidad, pero es necesario que nos ocupemos muchísimo más de tener una buena relación con el pan del cielo y de comer de él, porque él nos va a llevar a vida eterna. Y la otra cosa que les decía a ellos y que Dios nos dice a nosotros, cuando ellos dicen, perfecto, queremos que nos des ese pan, ¿cuáles son las obras que debemos hacer? Le dice, no hay obra en realidad, lo único que tienen que hacer es creer en el que Él ha enviado. Es decir, mantener la fe y puestos los ojos en Jesús. Eso implica que nosotros no desviemos la atención de su palabra. Porque si bien nosotros nos acostumbramos como cristianos a venir a la iglesia, a cumplir una misión, quizás se vuelve también una muy buena y sana costumbre la de orar, quizás sea siempre bajo cualquier circunstancia, no solo bajo presión o bajo necesidad, pero una costumbre que no es muy fácil de tenerla y de sostenerla es la lectura de la palabra de Dios. Y estar enfocados en Cristo Jesús no es solo hablar de Él cuando se ofrece, sino tener siempre este alimento espiritual. No podemos imaginar que aquel pueblo que salió de Egipto, que fue llevado por Moisés y que en un momento renegó por muchísimas razones, y una de ellas era por la aparente carencia de alimento o la carencia de alimento versus lo que supuestamente tenían en Egipto. Dios dijo, no hay ningún problema, yo les voy a mandar el maná del cielo. Y les mandó con suficiencia para que recojan todo lo que tenían que comer diariamente los primeros 6 días y el sexto día, el doble para que se sirvan en el día de reposo, en el séptimo día. Y les sostuvo. Entonces yo me pregunto, digo, si esa es la analogía que hace Jesucristo con estas personas, de que diariamente comían lo suficiente del maná que caía del cielo, ¿sí? ¿Cuál es la porción que diariamente nosotros comemos del verdadero pan del cielo, que es Cristo Jesús, y que la única posibilidad de comerlo es alimentándonos espiritualmente? ¿Comemos diariamente? ¿Comemos la porción suficiente? ¿O quizás hemos descuidado un poco esto que sí es una costumbre que sostiene y da vida al cristiano, al Hijo de Dios? Y Jesús les hace notar, les hace caer en cuenta de esta analogía, les dice, yo soy el verdadero pan de vida. Lo que ustedes tienen que hacer es creer en mí. Y aquí viene esta otra explicación que da Jesucristo y que curiosamente en el capítulo 7 se muestra una situación opuesta. Porque en el versículo 37 les dice, el Padre me ha dado a ustedes, el Padre me dio a mí. Yo no voy a permitir que ninguno de ustedes se aparte de mí, ¿sí? A menos que sus actitudes así lo consigan, porque Dios no atenta contra el libre albedrío de nadie. Y en el versículo 37 les dice, ¿sí? Todo el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Es decir, si uno termina apartándose de Dios, no es por Dios, no es porque Dios no me escucha, porque Dios no me responde, ni porque Dios a lo mejor no me sacia de ese pan que algún momento me dio, no. Es porque quizás nosotros no queremos permanecer como debemos permanecer. Porque debemos permanecer con un corazón íntegro delante de Dios. No podemos creer que permanecemos en Cristo Jesús porque asistimos
los domingos, porque quizás venimos en mucha menor cantidad, pero al menos venimos los días viernes a un tiempo de oración que es tan necesario. Y Dios dice, y perdone que mezcle aquí un poco y entenderá el porqué de la leyenda, del comentarle la leyenda. ¿Hasta cuándo, Pastor Santiago? Póngale su nombre. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pretendiendo vivir sin tener el alimento diario suficiente y que no es responsabilidad del pastor ni de la iglesia? Es suyo, porque cada quien salía a coger el maná que habría de comer. Dice, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Yo no le echo fuera al que a mí viene. Y digo, involucrando esta leyenda, Almeida había decidido consagrarse a Dios, pero estaba jugando con su propia consagración. Y como por mucho tiempo no le fue dicho nada, no le iba mal, más bien resultó un gran plan, seguía funcionando perfecto, eso no quiere decir que Dios esté contento con nuestras vidas. Eso no quiere decir que si nosotros nos manejamos entre el facilismo del mundo, a lo mejor no el pecado, y espero que no sea el pecado, pero el facilismo del mundo, el comodismo del cristianismo que nosotros mismos hemos adoptado, diciendo que creemos en Dios, que sí, que somos cristianos, que vamos a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero somos robustos espiritualmente. Estamos impregnados verdaderamente en Dios, estamos firmes en los propósitos de Dios, tenemos claros esos propósitos, o hasta cuándo va a suceder la situación. Claro, la leyenda es muy misericordiosa, ¿no? Porque simplemente él se ve reflejado en el fin que le esperaba. Es decir, en medio de la juerga, Manuel Almeida tuvo, entre comillas, esa misericordia de verse reflejado hacia dónde estaba llevándole su conducta, su comportamiento. Él ve que el muerto era él, pero eso le sirvió para cambiar, según dice la leyenda. La pregunta acá y en la realidad es esta: ¿hasta cuándo nosotros vamos a mantener un estilo de vida, no digo cómodo, ¿sí?, sino un estilo de vida mediano, por no decir una palabra que termina siendo bastante más grotesca? ¿O somos o no somos? Él les dice, yo soy el pan de vida. Dicho de otro modo, si no te alimentas de mí como tienes que alimentarte, no creas que vas a sobrevivir por mucho tiempo. Y me venía a la mente mientras trataba de sacar los puntos destacados de esta primera parte, porque la conversación continúa y usted puede verla en casa, luego del versículo 40. Una conversación que es dada a sus discípulos, pero también a la multitud que le había ido a buscar y que no esperó la respuesta que Jesús les dijo. ¿Por qué me vienen a buscar? ¿Por las señales? ¿Porque comieron y se saciaron? Es decir, solo por el beneficio, no por la transformación de sus vidas. Yo soy el pan de vida, si no se alimentan de mí van a morir. Y digo, me venía a la mente, ¿sí?, tantas personas que pasan por las iglesias, por esta y por cualquier otra iglesia en donde se predica el evangelio, y a la vuelta de la esquina se alejan, a la vuelta de la esquina se enfrían, porque viven tibios por mucho tiempo. Y ahí, una vez más, es más, el título de esta prédica se llama así: ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Le digamos así, porque no puedo poner su nombre en cada título de lo que subiremos a las redes sociales, Dios mediante. ¿Hasta cuándo con ese estilo de vida? De que sí, y se ratificaba ayer, esta prédica yo ya la tenía resuelta, ¿sí?, para ser solo revisada ayer en la tarde. Y claro, cuando ayer en la tarde vengo a las 5 para las 4 a esperar a nuestros adolescentes, nunca llegaron. Digo, ¿es culpa de ellos? En parte. ¿Es culpa de los padres? En gran parte. No hay importancia, no tenemos preocupación por nuestra siguiente generación. Yo converso mucho con mi esposa al respecto, hoy que ya somos abuelitos y que tenemos no responsabilidades, pero que tenemos esa prolongación de nuestras vidas en nuestros nietos. Y a mí me aterra
el pensar que ellos pudieran acoplarse al mundo, que además tiene una permisividad al pecado impresionante y cada vez mayor, y que ellos pretendan, mis hijos, mis nietos, pretendan caminar sin un verdadero compromiso con Cristo Jesús. A mí me espanta. Yo tengo hijos, de mis 3 hijos, 2 casados, y oramos con mi esposa fervientemente por ellos, por todo, por todo. No espero que les pasen las dificultades, los problemas para recién ponerme a orar. ¿Hasta cuándo vamos a vivir de una manera mediana pensando que es lo suficiente lo que nosotros hacemos para llegar al cielo, ¿no? Para llegar al cielo, porque al fin y al cabo ese es el objetivo y aunque entre con las justas, no, ahí no hay una nota mínima, que lo mismo da graduarse con 20 sobre 20 que graduarse con 12 sobre 20, no, ahí no es así. Ahí pregunta la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Dice, Señor, ¿quién tendrá la opción de entrar a tu tabernáculo? ¿Quién subirá a tu presencia? La persona de integridad. Y habla y desglosa. Y dice, los que se apartan del mal. No dice los que han aprendido a convivir con el mal. Los que se apartan. Los íntegros. Los santos. Las personas que estamos dispuestas a cualquier cosa con tal de que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, aún a costo no de caminar descalzo pensando que un sacrificio corporal puede purgar nuestros pecados o puede purificar nuestras vidas. Ese es obviamente un criterio religioso. Pero nosotros, ¿hasta cuándo vamos a abusar de la promesa del Padre al Hijo? Que dice, yo te doy a todos ellos. Y Él dice, los que a mí vienen no les echo fuera. Es que Jesús no echa fuera a nadie. Nosotros nos vamos. Porque nos vamos enfriando de a poco, porque vamos permitiendo o reviviendo o nunca dejando las travesuras juveniles, las inquietudes juveniles, es que son parte del gozo de la vida, porque no hemos experimentado el gozo del Señor, pensamos que eso sí nos sigue trayendo gozo. Porque no anhelamos la santidad, porque nunca la hemos vivido. Por eso no anhelamos la santidad, porque no la hemos vivido. Porque cuando comenzamos a experimentarla, vimos que nos apartamos del mundo y comenzamos a perder amigos y familias nos comenzaron a reprochar. Entonces, ¿cómo voy a perder esas familias? ¿Cómo voy a perder a esos amigos? Entonces aprendí a manejarme. Pero no es eso lo que Dios demanda. Los tiempos nos anuncian que la iglesia de Cristo Jesús tiene que ser purificada. Y hay 2 maneras de que pueda ser purificada. Una, sacando la contaminación, o la otra, dejando que Dios trabaje, creyéndole a Jesucristo y permitiendo que su voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. ¿Será necesario llegar al dolor? ¿Será necesario llegar al quebranto? Vea, hace 3 años estábamos espantados, porque ya llevábamos algunos meses de estar en una pandemia. Y el espanto era porque veíamos en la televisión cómo caían los cadáveres en las calles, muertos. Y el espanto era porque sabíamos que todavía no había una vacuna, le estoy hablando de hace 3 años. No había una vacuna, habían especulaciones, inclusive que se decían científicas, pero eran especulaciones, que no afectan ni a los niños ni a los adultos, hasta cuando comenzaron a morir adultos. Y estábamos espantados, tanto por lo que la televisión nos decía, cuanto por lo que las noticias. Parece que está enfermo el fulanito, un ser querido, y espantados. Y pensábamos que eso nos iba a afirmar en el Señor, porque no sabíamos si íbamos a salir de aquello. Han pasado 3 años y nuevamente nos relajamos. Ya llevamos 2 años de presencialidad en todo, no solo en la iglesia, ya estamos relajados, ya volvimos a lo mismo. Ya volvimos a nuestro carácter, a nuestra conducta, a nuestras reacciones, a nuestros deleites. Ya nos reenfocamos en lo que antes éramos y que Dios permitió eso para toda la humanidad y de manera especial para su iglesia, para que nos volvamos de todo corazón y quedemos afirmados. Pero somos tan prontos en relajarnos
Según cuenta la leyenda, y con esto concluyo, el padre Almeida, al verse reflejado en lo que le esperaba prontamente, en su muerte, al encontrarse que el cortejo fúnebre era un llamado de atención a su vida, dice al menos la leyenda que él volvió y nunca más volvió a hacer lo que venía haciendo, y más bien tuvo una conducta ejemplar. ¿Hasta cuándo o hasta qué estamos esperando en nuestra vida? Mis hermanos, una, no podemos jugar con Dios. Dos, no podemos bajarle a Dios al nivel del humano. Yo creo que estoy bien. Yo no soy tan malo. Yo vivo en paz. Esos no son parámetros ni referentes. El parámetro es la santidad, la integridad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará